Durante siglos el poder global estuvo en Occidente. Hoy algo está cambiando. China, junto a India y Rusia, parecen estar dispuestos a reescribir las reglas del mundo. Del 31 de agosto al 1 de septiembre tuvo lugar la Cumbre de Organización de Cooperación de Shanghái en la ciudad nororiental de Tianjin, donde se realizó el desfile del Día de la Victoria para conmemorar el 80 aniversario de la Segunda Guerra Mundial. Decenas de líderes viajaron a China para la Conferencia Económica y de Seguridad, que brindó un foro para establecer contactos a un nivel que normalmente solo se ve en Naciones Unidas. Para entender la trascendencia de esta cumbre, primero hay que entender el auge de China como superpotencia global. La China de 1970 era predominantemente rural. Más de 8 de cada 10 personas vivían en el campo y solo el 17% habitaba ciudades. La población en ese entonces era de 829.920.000 personas, poco más de la mitad de la China de hoy. Según datos del Asian Development Outlook, el sector agrícola suponía el 42% del Producto Interior Bruto. La agricultura se organizaba en comunas populares, donde los campesinos no eran dueños de la tierra. Trabajaban colectivamente y recibían una parte de la producción según los puntos de trabajo asignados. La tecnología agrícola era atrasada, por lo que su productividad era muy baja. Eso, sumado a la falta de incentivos, causaba que su crecimiento se estancara. El sector industrial representaba el 46% del Producto Interior Bruto. La mayor parte de la inversión se destinaba a la siderurgia, carbón, petróleo, maquinaria y armamento. Esto seguía la lógica soviética de la industrialización acelerada. La industria estaba dominada por empresas estatales planificadas centralmente, y la producción se organizaba en función de los planes quinquenales, no de la demanda del mercado. El sector servicios oscilaba en torno al 13% del Producto Interior Bruto. Su estructura era muy limitada debido a que se componía del comercio, la banca, el transporte y la educación, que estaban todos bajo el control del Estado. Su comercio exterior era mínimo y los servicios privados inexistentes. Con la muerte de Mao Zedong en el 76 se da fin a la Revolución Cultural. En 1978, Deng Xiaoping, vicepresidente del partido y del gobierno, además de jefe militar, impulsó en el tercer pleno del Comité Central un cambio radical frente al intento de continuar el maoísmo. En este periodo se impulsaron reformas dejando atrás la lucha de clases y priorizando el desarrollo económico. En el campo se impulsó el sistema de responsabilidad familiar. Si bien la tierra seguía siendo colectiva, se asignaban a familias campesinas que podían quedarse con los excedentes tras cumplir con la cuota estatal. Más tarde, en 1980, se crearon las primeras zonas económicas especiales en Shenzhen, Zhuhai, Shantou y Xiamen, para atraer inversión y experimentar con el mercado. En 1978 se inicia así el periodo conocido como Reforma y Apertura. La clave del éxito de estas reformas fueron las metas estratégicas que se autoimpuso el gobierno chino, conocido como las 4 modernizaciones, en las que se abordaron objetivos y problemas en los 4 sectores: agricultura, industria, ciencia y tecnología y la defensa nacional. La China de hoy, encabezada por Xi Jinping, es muy diferente a la China de 1970. En la actualidad, China es el pretendiente número 1 capaz de disputar el trono estadounidense. Hoy compite por el primer puesto en la economía mundial. Es el mayor exportador del mundo, representando el 14% del comercio global. Lidera en 5G, inteligencia artificial, comercio electrónico y energías renovables. Su sociedad se compone de 1.410 millones de habitantes, de los cuales al menos 850 millones salieron de la pobreza extrema desde 1978, surgiendo una gran clase media urbana. Su proyección industrial es tal que a día de hoy el gigante asiático también es conocido como la fábrica del mundo. El Estado chino alberga empresas como Huawei, Tencent, Alibaba y BYD, que muestran la capacidad de competir con gigantes globales. A nivel tecnológico presentan una gran capacidad de innovación en las energías limpias, representando el 70% de la fabricación de los paneles a nivel global. También cuentan con misiones lunares y programas espaciales como la Estación Espacial de Tiangong. China proyecta su poder mediante el comercio, las rutas estratégicas y las inversiones para garantizar el control y el acceso a materiales estratégicos clave en los intereses chinos. Las vías comerciales chinas tienen 3 arterias esenciales. En el Mar del Sur de China pasa cerca del 30% del comercio marítimo mundial y buena parte de su importación energética. Para garantizar el control en esta vía, Pekín se ha dedicado a construir islas artificiales como bases militares. El estrecho de Malaca, por otra parte, es esencial para la estrategia china de diversificar rutas. Por él pasan el 80% del petróleo importado chino. Y por último, las nuevas vías de la Franja y la Ruta
formada por corredores terrestres, rutas marítimas e intereses como los del Ártico por vías como el Pasaje del Norte. La aplicación del poder blando chino consiste en invertir en infraestructura estratégica de otros países, como proyectos ferroviarios en África, inversiones en petróleo como en Irak, en la compra de gas a Rusia y en la extracción de minerales estratégicos en regiones del Congo. Esto otorga a China de una influencia estructural en terceros países. Si bien estos últimos años el gobierno de Pekín ha apostado fuerte por la construcción de una armada capaz de rivalizar a la estadounidense, a día de hoy Estados Unidos posee una mayor flota con una fuerte presencia en Japón, Corea del Sur, Taiwán y Filipinas, apoyada por colaboraciones militares como el AUKUS formada por Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Frente a las expectativas occidentales y las disputas territoriales entre China, India y Rusia, en la cumbre de Shanghái se pudo ver a una India cercada a China y a una Rusia empujada a coordinar intereses con Pekín. China ha sabido sacar provecho de la coyuntura global. Por un lado, la guerra en Ucrania ha convertido a Rusia en un proveedor energético de bajo coste. Por el otro, los recientes reordenamientos en el Oriente Medio y la implicación estadounidense le han permitido reforzar su influencia en la región, proyectándose también frente a rivales estratégicos como India. Hace apenas 45 años, China era un país empobrecido y rural. Hoy es el que disputa el lugar de la mayor potencia global, una potencia militar en ascenso y un actor decisivo en el tablero global. El camino desde las reformas de Deng Xiaoping hasta la era de Xi Jinping ha transformado no solo a China, sino al orden internacional. Sin embargo, su ascenso no está libre de desafíos, con una dependencia de recursos externos, rutas marítimas vulnerables, tensiones con Estados Unidos y una población que envejece rápidamente. China ya no despierta, camina, y en cada paso mueve con ellas las mareas del mundo, dejando abierta la pregunta de hacia dónde nos llevará su rumbo. Esto ha sido Eureka Geopolítica. Comenta qué te ha parecido este vídeo y espero que dejes tu me gusta.